La vida de Naha-Su se desmorona cuando su marido la traiciona con una mujer más joven. Destrozada y abatida, siente que su vida ya no tiene sentido. Su juventud se había marchitado. Sin embargo, el joven denominado el Chico de las Rosas entra inesperadamente a su vida, pidiéndole una oportunidad de aprender a amar como un adulto. Su vulnerabilidad y sinceridad comienzan a despertar emociones en Naha-Su, desafiándola a probar cosas nuevas. ¿Quieres saber más de esta historia? Sí. Y conocer a un malote, Sí. pero buenote. Pues acompáñame en esta historia. Lágrimas sobre una flor marchita, parte 1. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Naha-Su regresaba tarde de trabajar. Ingresaba a su casa y pronto notó que, como en series de televisión o en novelas, habían zapatos de otra mujer en la entrada. Y al ingresar pudo ver cómo el cerdo de su marido se estaba revolcando con su amante. Mi amor, mira lo que te... Ver este tipo de cosas la enloquecieron y difícilmente volvería a la normalidad. Pero, afortunadamente esto no fue más que un sueño para Naha-Su. Pues más te vale. Un sueño realmente perturbador. En eso notó que su tiempo de descanso estaba finalizando. Ya regresaba a su trabajo cuando en eso su jefe le pidió conversar con ella un momento. A diferencia de otros jefes, este es un amor. Tal como Naha-Su le había pedido, hoy le entregaba el salario de este mes adelantado, pues consideraba a Naha-Su como una de sus mejores empleadas. Sin embargo, él podía notar que ella sigue con problemas de dinero. Y sí, tenían que pagar un préstamo con intereses muy altos, pero su jefe notaba la poca ayuda que tenía de su esposo. Y bueno, Naha-Su solo lo defendía, diciéndole que él estaba trabajando duro para que todo esto mejore pronto. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Con este problema, Naha-Su solo vivía para trabajar. Era querida por su jefe porque por más cansada que estuviera, siempre tenía energía y dedicación para hacer todo lo necesario en su trabajo. Sin embargo, ver a los jóvenes disfrutar de ese primer amor le hacía pensar que todo eso pasó para ella, porque su juventud ya se había terminado, pues solo un joven se atreve a amar tan apasionadamente. Para ella el tiempo pasa y solo queda una vida monótona, vacía y llena de deudas. Tras finalizar su jornada, su colega de trabajo siempre le recordaba lo hermosa que es y que no debe olvidar que apenas tiene 33 años, además que posee un hermoso carácter. Así ya regresaba a casa motivada pensando en que esas palabras de "aún eres hermosa" eran verdad. Sin embargo, la motivación pronto se iba lejos tras llegar a casa, porque ahí le esperaba un tipo de hombre que no merece tener a una esposa tan linda como ella. Un esposo que se dedica a beber, comer y hacer desastre en casa. Y lo que es peor, Naha-Su siempre aceptaba todo de él. Y este tonto, lo único que podía decir es: ¿por qué no te maquillas? ¿Por qué no te vistes mejor? ¿Por qué no te callas tú, imbécil? Y aunque le explicaba que no tiene dinero para gastar en cosas así, era como hablarle a un sordo, un tonto que en pocas palabras culpaba a su esposa por no poder arreglarse y que por eso dejó de ser atractiva para él. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Pero bueno, era un estúpido egoísta que él sí podía gastar lo poco que tiene en alcohol, cigarros y comida rápida, porque ni cocinar sabe el renacuajo ese. Naha-Su no podía pensar en otra cosa que, con el tiempo, cualquier relación se marchita. El amor se acaba y solo inicia una vida dura, trabajar día y noche. ¿Y todavía para quién? Un hombre que ni apreciaba la comida que su esposa le preparaba, pero al menos Naha-Su en su pensamiento sabía que el verse así es solo culpa de él. Ella perdió su luz por amarlo. Al día siguiente, en las mañanas, Naha-Su llegaba a su otro trabajo, y en eso su compañera notó sus horarios de trabajo. Los sábados trabaja en una tienda y el resto del fin de semana en el mostrador de un motel. En las mañanas está en la florería y en la noche en un restaurante. Como les conté, la vida de Naha-Su es solo vivir para trabajar, y pronto llegaría ya su 13º aniversario de bodas. Durante este tiempo ya su esposo le había pedido perdón más de una vez, y en ese
esa ocasión fue porque este loco pensó que con un préstamo su vida se arreglaría así de la noche a la mañana. Pidió una cantidad muy considerable y a nombre de su esposa, el muy desgraciado. Pero aún así, Jae-soo, fuera de deprimirse, solo pensó en que si trabaja duro, algún día lo pagará. Pero claro, hay momentos en que la frustración la alcanza, y yo de ella ya hubiese matado a mi marido. Y un poquito más tarde, como que su vida se iluminó al ver llegar a su cliente estrella, el denominado Chico de las Rosas. Na Jae-soo, que vivía su vida al límite, jamás se dio cuenta que tenía un cliente así de recurrente. Pero más allá de llegar a diario, ¿cómo no pudo darse cuenta de la belleza de este chico? Joven, atractivo, buen mozo y con un aspecto peligroso. Y hoy hasta podía ser atendido por Jae-soo. Apenas llegó y ya rompió el corazón de la otra trabajadora, dirigiéndose directamente a Jae-soo. Así tomó su orden y, como era costumbre, siempre pedía el mismo tipo de ramo de rosas. Jae-soo solo podía pensar en que en este mundo hay dos tipos de personas, los protagonistas y los extras. Este joven es realmente el protagonista, mientras que ella, un extra, nada más. A partir de ese momento, su compañera de trabajo se emocionaba. Le contaba que el Chico de la Rosa solo llega entre semana y solo en las mañanas. Más claro, solo cuando ella está trabajando. Y lo peor es que hoy fue la primera vez que Na Jae-soo lo notó y apenas se daba cuenta que siempre hace el mismo tipo de ramo de rosas. Y bajo las coincidencias, para su compañera de trabajo, ese chico está interesado en Na Jae-soo. Pero para ella era algo ilógico. Ya se consideraba una viejita. Y no, está entre la juventud y la madurez perfecta. Pero por lo visto, el Chico de las Flores ya mismo le llega con... Porque era muy posible que Jae-soo sea mayor a ese chico con unos 10 años. Pero como dicen, para el amor no hay edad. Y para su compañera, ella es bonita. Pero Jae-soo estaba de necia que si a ella la ven bonita, entonces las jóvenes que sí son bonitas están muertas. Aunque bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en su caso es entendible. Tiene un renacuajo de esposo que lo único que hace es decirle que no es bonita. En eso su compañera le dijo que quizás ella puede ser una buena pareja para el Chico de las Rosas. Pero Jae-soo no dudó en decir que ya tiene una pareja. Su compañera intrigada preguntó cómo es ese tipo. Y yo hubiese respondido: ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! La verdad es que Jae-soo tiene que soportar todo de Min-cheol. Este llega de su trabajo a medio tiempo para luego exigir comida, bañarse y cuando ya se arregla, perturba las pocas horas de sueño de Jae-soo. Obviamente, Jae-soo es una mujer con un cuerpo espectacular. La pobre trabaja tanto que para ella es más que ejercitarse. Y claro, ya su esposo empezaba a sabroseársela, hasta que notó que aunque la toque, Jae-soo no reacciona, y eso que no estaba dormida. Así empezó a quejarse que ella no es divertida, y cuando Jae-soo le contó que está cansada, este tonto salió con lo mismo. Pero Jae-soo no le prestó atención y prefirió aprovechar el poco tiempo que tiene para dormir. Así el día de Jae-soo empieza a las 6 de la mañana. Prepara el desayuno de Min-cheol, procurando no hacerle bulla al desgraciado. Y aparte complace los gustos de su esposo. Después de ello ya llega su hora de ir a trabajar, así que por lo general casi no tiene tiempo para desayunar. La florería abre a las 8 de la mañana y así empieza su trabajo. Pero hoy al poco tiempo ya llegaba su chico especial, el Chico de las Flores. Aquel, como siempre, pidió su ramo de 10 rosas rojas, y en cada ocasión Jae-soo empezó a notar incluso su voz varonil y profunda. En eso el estómago de Jae-soo empezó a gruñir. Eso la avergonzó, más porque pasó estando frente a ese chico tan guapo. Pero para el Chico de las Rosas fue su momento de lucirse. Pidió a su chofer un café y un sándwich, y al cabo de poco tiempo ya este recibía su pedido. Regresó para esperar la entrega de sus flores y tras recibirlas dejó el sándwich para Jae-soo. Ella, cuando lo notó, corrió tras él, avisándole que se lo había olvidado, y él se lo ofreció como un pequeño regalo para ella. Y aunque se negó, este chico con su voz le preguntó: ¿acaso es porque no tiene una bebida? Y así, hasta le regaló su café.
Dado eso, Haizu regresó a trabajar y su compañera no tardó en recalcarle que a ella le gusta. Pero Haizu lo tomó como un acto de caridad, pues antes él escuchó el gruñir de su estómago, aunque sí consideraba que puede ser interés. Ya Haizu pensaba trazar una línea y alejarlo, pues ella tiene un compromiso. De la nada, su amiga le decía que ella puede cambiar de novio, elegir al chico de las rosas, pero Haizu confesó que en realidad ella está casada, y aunque era verdad, también era mentira. ¡Quiero una explicación! Pues hace un tiempo ellos dos ya se habían divorciado por el problema de las deudas. Así que el baboso de Mincheol solía decirle que no tiene por qué contarle a nadie que tiene esposo, solo llamarlo así en casa, pues legalmente están divorciados pero siguen viviendo juntos. Sin embargo, ella jamás negó su relación con él. Mientras que por otro lado, Mincheol era un cuento diferente. Por su rostro ahí pa' las colas, bueno sí, es simpático, llamaba la atención de una de sus compañeras de trabajo, una jovencita muy guapa llamada Ari, y era tan evidente que ésta tenía interés por él, que qué más quería este renacuajo. Un poco más tarde, Mincheol se encontraba en su tiempo de descanso. Ahí estaba con sus colegas quienes hablaban de la jovencita de la oficina, Ari, la cual tiene 25 años. Esos viejos rabo verdes hablaban de Ari como si fuera un pedazo de carne, pero pronto incluyeron a Mincheol. Ya se habían dado cuenta que Ari se interesó en él, y como viejos que son, le pedían aprovechar. Ari es joven, bonita, piel firme y lo mejor, está soltera. Le preguntaban si él también está soltero, y este renacuajo malnacido dijo que sí, que es verdad, está soltero, y como le decían que lo intente, pues ¿qué más quería este baboso? Ya en la noche, mientras el renacuajo descansaba, Haizu continuaba con sus labores del hogar. Le preguntaba cómo le ha ido en el trabajo y este solo mostraba su irritabilidad. En eso Haizu le dijo que una vez que le paguen a él podrán saldar la deuda y volver a casarse, pero él estaba harto de que ella mencione esto del segundo matrimonio. Era obvio que se van a casar en algún momento. Le pedía no presionarlo. De todas maneras, ella no podría vivir sin él. En eso se acordó de algo. Cariñosamente le contaba a su esposa que necesita dinero. Quería comprarse un perfume y no era uno cualquiera, sino el perfume. Uno de marca que porque según tiene que lucir bien y oler bien para su trabajo. Pedía como 200,000 wons, que son como unos $135 más o menos. Pero al ver que a Haizu se le hizo muy cara, este se enojó. En esa noche Haizu se quedó planificando sus gastos, pues para poder enviar a su esposo a un gran trabajo tuvo que gastar en ropa y zapatos. Y claro, por ahora sus gastos superan sus ingresos. Sin embargo, Haizu pensaba que podría darle gusto esta vez y solamente trabajar un poco más. Así separó el dinero que su esposo le pidió. Todo por su supuesta familia feliz. Por otra parte, Dong-gu, un amigo del chico de las rosas, por fin nos revelaba el nombre de este bombón, Bon Tae-ha, quien hoy le pedía a su amigo invitar a 2 chicas para ir a comer a un restaurante. Y con ese rostro, cualquiera moriría por acompañarlo. ¡Soy voluntaria! Mientras tanto, ya Haizu se encontraba en su segundo trabajo, en el restaurante. Como ahí llegaban oficinistas y hombres viejos, tenía que escuchar las típicas pláticas de culpar a las esposas de que ellos cometan infidelidad. Y Haizu, que se había estado negando a tener intimidad con su esposo, pensaba en que ahora no hay ese interés por ser cariñosa con él. Recordaba que antes todo era diferente. Y hoy tontamente se culpaba. Quizás por ser fría, había arruinado su relación con Mincheol. En eso, nuevos clientes ingresaron y llegaba su atractivo chico de las rosas junto a un pequeño grupo. Rápidamente la acompañante del chico de las rosas pidió una mesa y su belleza era tan impresionante para Haizu. Así ellos fueron a sentarse y ella se quedó impactada. Recordaba las palabras de su amiga de que quizás ella le interese al chico de las rosas, pero hoy se daba cuenta que quizás todo fue un malentendido y al verlo acompañado de alguien joven y
guapa asumía que era su novia y que cada ramo de rosas eran para ella. Por otro lado, la jovencita Hee-ji, la compañera de Tae-ha, notó que él estaba distraído. Quería saber qué tanto mira, pero pronto le aclaraban que ella no es más que un simple y minúsculo interés de Tae-ha, así que no debe hacérsela importante para él. Pero igual, ahí estaba Hee-ji, interesada en el por qué Tae-ha mira tanto a esa señora. ¿Acaso la conoce? Y Tae-ha, muy sonriente, le dijo que es obvio, tiene razón, la conoce. Ya más tarde en la noche, Jae-soo se encargaba de planchar la ropa. En eso notó que su ropa interior estaba descosiéndose. Se puso a coserla, pero Micheol, que notó lo que hacía, la regañaba. No entendía por qué cose algo así. Le comentaba que a ningún hombre le gustan las mujeres patéticas como ella, que usan ropa interior gastada y estirada. En eso, Jae-soo recordaba su conversación patética con Tae-ha, y frustrada, ya le pedía a Micheol devolverle su ropa. De la nada, ese renacuajo la sujetó, la abrazaba y le comentó: no tienes encanto ni humor y no sabes nada de los hombres. Pero aún así, él quería vivir con ella. No, pues, mucho sacrificio hace el pendejo este. Ahora Jae-soo solo pensaba en que a pesar de las circunstancias tan horribles en las que vive, puede soportarlo todo porque él está a su lado. Al día siguiente, mientras ella hacía el desayuno, escuchó que hoy va a llover y antes de irse al trabajo notó que tenían 2 paraguas, uno intacto y uno viejo. ¿Y cuál se llevó nuestra dulce Jae-soo? Sí, el viejo. Pero mientras ella se preocupaba por su esposo ahora daba rienda suelta a su deseo de atraer a Ari, o bueno, más bien permitir que ella se le acerque. Esta no tardaba en seducirlo con su encanto de asustarse con un bicho imaginario, y como era tan evidente, Min-cheol solo aprovechaba la oportunidad. Por otro lado, Jae-soo se encontraba en la florería, y como era costumbre, hoy también llegaba el chico de las rosas, Tae-ha, para comprar lo mismo de siempre. Sin embargo, hoy Jae-soo estaba incómoda, así que decidió evitarlo por la vergüenza. Más tarde, al salir de su siguiente trabajo, vio cómo llovía a cántaros. Abrió su paraguas, pero este terminó rompiéndose inmediatamente. No quería mojarse o enfermarse, y su casa quedaba lejos. Ahora sabía que la pobreza realmente devora a cualquiera, y por un momento pensó en llamar a Min-cheol, pero de golpe apareció su salvación, el chico de las rosas. Ella intentó ignorarlo, pero Tae-ha era muy persistente. Ofrecía compartir su paraguas con ella, y ella solo pensaba en que es su castigo por asumir que ella le gustaba cuando no era así. Ahora no podía evitar a este joven, y por ello, a pesar de la incomodidad, aceptó su oferta. Pensó que su viaje iba a ser incómodo y no. Fue tan normal porque él no intentó hacerle conversación. Además que caminaba lento a pesar de ser alguien incluso más alto que Min-cheol. Asumía que era una costumbre porque su novia también es pequeña. Y en eso ella le dijo: a tu novia seguramente no le va a gustar esto. Él le aclaró que no tiene novia. Aquella joven que lo acompañó a ese restaurante solo era una amiga. Diciéndole esto, se acercó a Jae-soo y le pidió que por favor le creyera. Jae-soo le dijo que sí, le cree, pero justo en ese momento Tae-ha vio cómo un auto estaba a punto de empaparlos, y él no dudó en proteger a Jae-soo con su cuerpo para que ella no saliera mojada. Jae-soo se asustó por un momento, pero en eso se puso a pensar. Mojarse por alguien más no es algo que se hace por un desconocido, y ahora se preguntaba, ¿será verdad que está interesado en ella? Porque si es así, entonces debía trazar una línea ahora mismo. Así le preguntó el por qué es tan amable con ella, y él sin titubeos contestó: yo solo quiero conocerte. Jae-soo le agradeció. Le dijo que él es muy joven, popular entre las mujeres, ¿por qué intentaría conocer a alguien tan mayor a él? Pero para él no había nada de malo. Pero Jae-soo, como había llegado a su destino, le pedía detenerse en su intención. Le agradecía. Y como él preguntó si seguirán siendo extraños, ella respondió que sí. Y él, sin forzar nada, aceptó con tranquilidad su decisión y se marchó.
Haesu ya llegaba a casa pensando en que lo que hizo era lo correcto, pero al entrar a la casa notó que su esposo no había llevado el paraguas. Recordó que son las muestras de afecto lo que mantienen vivo un matrimonio y decidió que sería bueno ir a recogerlo de su trabajo. Así lo esperó y esperó hasta que finalmente lo vio salir, pero este desgraciado renacuajo no estaba solo, salía muy pegadito a esa linda y odiosa Ari. Y claro, Mincheol se asustó al verla ahí. Ari solo quería saber quién es esa señora y el muy baboso la presentaba como un simple familiar, o bueno, un amigo cercano parecido a un familiar. Así se despedía de su conquista y rápidamente se acercó a su esposa. No entendía por qué demonios vino a verlo, pero Haesu quería saber quién es esa mujer. Mincheol rápidamente le dijo que es una colega, una amiga, y se ofendía que ella estuviera pensando que solo porque ella es mujer y él es hombre, exista algo más entre ellos. Le pedía que no sea tan vergonzosa, la amistad entre géneros opuestos sí existe. Y ahora sí Haesu se arrepentía de haber mandado a volar a Taeha, pues había desechado una oportunidad como si no hubiese sido algo especial. Al día siguiente, Haesu se encontraba tan cansada en la florería, pero en eso aparecía su tan esperado cliente, el chico de las rosas, Taeha. Dado a que Haesu estaba más cerca de la entrada, le preguntaba el que le gustaría ordenar, pero Taeha la ignoró por completo. Y así pasaron 2 semanas. El renacuajo de Mincheol llegaba muy tarde a casa y ella seguía con su trabajo, mientras que el chico de las rosas, quien seguía llegando por rosas, ahora era solo atendido por la otra trabajadora de la florería. Y claro, todo porque fue Haesu quien le pidió ser desconocidos. Pero al menos ella ahora no tenía que lidiar con el interés absurdo de alguien tan joven. Pero tenía un problema, y se trataba de su marido, el renacuajo. Pasaba casi todo el día pensando en lo mucho que trabaja su esposo, tanto que ni tiene tiempo para descansar. Ay, pobrecito. Ya más tarde, en su trabajo de la noche en el restaurante, tuvo un inconveniente. Había un viejito rabo verde que dizque por ser divorciado podía conseguir a quien sea para que le haga compañía porque tenía dinero. Y hoy elegía cortejar a Haesu, según porque es muy joven para él y no está nada mal. Así le pedía a Haesu tomar un trago con él y Haesu no sabía cómo reaccionar, pero la insistencia de este tipo era horrible. Pronto empezó un gran escándalo porque Haesu se negó a beber. Se acercó el dueño del restaurante a controlar la situación, pero era imposible. Ese viejito le pedía al jefe arrodillarse y pedirle perdón, y Haesu al escucharlo dejó de lado su orgullo. Fue ella quien se arrodilló y pidió perdón. Pasó esta terrible situación, y su jefe no podía entender el por qué ella se arrodilló. Era evidente que ella no tenía la culpa, pero Haesu no quería causarle problemas, y menos a un jefe tan bueno como él. Y en algo tenía razón su jefe. Este mundo está infestado de gente muy mala. La realidad es que Haesu siempre se había inclinado ante los demás, y no le importaba si la tristeza llegara a invadirla por las noches. Ya más tarde salía de trabajar y su jefe quería acompañarla a casa, pues era muy tarde. Pero Haesu le contó que ahora estaba trabajando en una tienda de conveniencia nocturna. Y eso era preocupante para su jefe, pero sabía la razón: ese mal marido que ella tiene. Hace ya un tiempo, Haesu había tenido que observar cómo los cobradores de la deuda destrozaban por completo su casa, exigiendo el pago. Y todo por culpa de ese miserable que tiene por marido, quien juraba que pagará esa deuda y se volverán a casar para ser felices para siempre. Pero por otra parte, el viejito que hizo que Haesu se arrodillara ante él iba por ahí feliz y borracho, pero jamás pensó que se había metido con la chica equivocada, porque Taeha estaba a su acecho. Y mientras el vejete ese pensaba volver a molestar a Haesu, tratarla bien, darle un regalo y hacerla caer a sus pies. Pero enseguida su karma llegó, pues por una patada de Taeha, fue él quien terminó a los pies de alguien más. Y no solo eso, podía ver la cara de malote pero buenote que tiene Taeha. Aunque se va a ir al infierno este viejito loco, porque se le ocurrió defenderse y golpear la hermosa carita de Taeha, aunque esto le daba un motivo más para darle su verdadero merecido.
Al mismo tiempo, Jaisu se encontraba trabajando en la tienda. Tenía mucho que ordenar, pero por lo menos no habían clientes. Estaba cansada, pero en eso vio que alguien ingresó a comprar. Notó que se trataba del chico de las rosas. Se asombró al verlo en esta tienda, seguro vive cerca. Pero cuando este se acercó a pagar, ella notó que él estaba lastimado y que por ello había comprado curitas. Rápidamente, ella activaba su lado maternal. No podía ignorar a un cachorro herido, así que le dijo que esas curitas no serán suficientes. Tiene que tratar su herida primero. Y bueno, como que a Taeja le agradaba su interés en él y le pidió: Por favor, enséñame qué hacer. Y ahora sí no pudo ignorarlo. Dado a eso, fue por medicina. Y tras salir juntos de la tienda, le pedía aplicarse esa pomada. Este chico pillín decía no saber cómo usarlo, así que bueno, Jaisu decidió ella misma aplicarle el ungüento. En eso Jaisu preguntó por la edad de Taeja, pero él solo mencionó ser un adulto, aunque para Jaisu este cachorrito está en crecimiento y no debería estar por ahí peleando. Pero Taeja mencionó que no es su culpa. Es solo por ser pobre. Jaisu, que vive en ese mundo, lo entendía perfectamente, pues desde su infancia, la falta de dinero era el motivo principal para aplicar violencia intrafamiliar. Y hoy, al verlo así, su corazón se comprimió. Y claro que él lo notó. En eso, mientras le ubicaba la curita, le dijo que respecto a su deseo de conocerla, estaba bien. Podrían empezar a conocerse y Taeja, aparte de sentir emoción, se preguntaba el por qué. Pero era lógico, ¿no? Jaisu tiene cierta lástima por él. Mientras tanto, el baboso de Mincheol estaba feliz de la vida en una comida del trabajo, y gracias a la bebida, la resbalosa de Ari se volvió más resbalosa. Ahí andaba diciendo que no puede beber más. Y claro, el acomedido de Mincheol cambió su bebida por una sin soju para que no se emborrachara rápido. Y esa atención sí que impactó el corazoncito borracho de Ari. En eso empezaron a preguntar por cosas que odian de las mujeres, y Mincheol empezó a describir a su esposa: mujer de mal humor, que actúe como alguien vieja, sin emociones, que use ropa estirada por comodidad. Y ante ello, los viejos se reían de él. Habla como si estuviera casado. Empezaron a molestarlo, que de seguro le gustan las mujeres así y por eso puede detallarlas. Aunque Mincheol, algo molesto, confesó que a él le gustan las mujeres bonitas y bien vestidas, no alguien de mediana edad, sombría y poco atractiva. Pero al mismo tiempo, ya Jaisu intercambiaba su número con Taeja. Incluso hoy ya supo su nombre. Boom, Taeja. Y le queda Boom, de Boom Boom. Ya, cabrón, hable bien. Quien ya empezaba a escribirle incluyendo unos lindos stickers. Más tarde, Jaisu continuaba su trabajo. Le escribía a su esposo para saber si llegó bien a casa, pero este nunca respondió. Y tenía sus motivos. Él estaba feliz de la vida siendo el guardaespaldas de Ari. Pero más que eso, hoy Ari sacaba a flote lo que siente por el tontote de Mincheol, confesando que él realmente le gusta. Y así le pedía ir a beber solamente una copa más. Y este hijo de su madre accedió así con toda tranquilidad. El tiempo pasó y jamás él le respondió a su esposa, pues este malnacido ya terminaba llevando a Ari a un motel, donde le va a dar como cajón. No enfrente de los niños. Perdón. Así con las horas ya Jaisu regresó a casa. Iba a dormir unas 2 horas y nuevamente a trabajar. Pero al entrar a casa vio que Mincheol no había llegado a dormir. Y bueno, es que como que anoche sí le dio con todo a la pobre Ari. Y más tarde Jaisu lo llamó. Este loco dijo que había tenido que dormir cerca de la oficina porque la cena terminó tarde y hoy tenía que madrugar a trabajar. Y así hasta se molestó, diciéndole que cuelgue porque ya tiene que irse. Y aunque esto era motivo suficiente para que Jaisu se sintiera ansiosa, decidió asumir como tonta que no significaba nada. Pero sí, Mincheol había estrenado amante, y con su forma de responder simplemente marchitaba más el pobre corazón de Jaisu.
Por otra parte, Taeha tenía un plan en mente. Debía verse como alguien pobre. Así que se encontraba con un viejo conocido de la preparatoria. Y como sabía que calzan iguales, le pidió que intercambiaran de zapatos. Y claro, los de Taeha eran carísimos. Pero ahora sí, feliz con su apariencia, el hermoso chico de las rosas fue a una cafetería para descansar. En eso, su amiga Hee-ji se acercó y pronto notó sus zapatos viejos. Preguntó por ellos, pero Taeha feliz decía que son muy lindos. Aunque claro, esta chica superficial, pienso yo, lo veía como si estuviera loco. Aunque por las afueras se encontraba Dungwoo. Y al ver a Hee-ji con Taeha se moría de enojo, o bueno, de celos. Odiaba verla babeando por alguien que ni siquiera la mira. Mientras tanto, Jae-soo se encontraba en la florería y su compañera le pedía perdón. Había asumido que Jae-soo era del gusto del chico de las flores, pero él la ha ignorado más de una semana, así que no debió decirle eso. Pero Jae-soo ya estaba por contarle lo que pasó con el chico de las flores anoche, aunque al ver a su compañera tan emocionada por recibir atención del chico guapo, no tuvo corazón para arruinarle el momento. Y pronto llegaba Taeha. Ahora sí se acercó de una ante Jae-soo para pedir lo de siempre. E incluso la acompañó mientras Jae-soo preparaba su pedido, dejando en shock a su compañera. Pero Taeha, ahora sí más lanzado, le preguntaba de golpe: ¿qué harás más tarde? Ya un poco más tarde, Jae-soo salía de su primer trabajo, y como Taeha la esperaba, le contó que su vida es solo trabajar, así que ahora tiene que ir a su otro trabajo. Y bueno, Taeha lo sabía, ya la había visto en el restaurante, así que al menos podía acompañarla hasta la entrada de su trabajo. En eso, al verlo, Jae-soo sintió que este joven lucía tan cansado, hasta que notó su estatura. Para ella, él medía 1,90 m, mucho más alto que el 1,80 m de Min Yeol. Pero al acertar, Taeha sutilmente mencionó estar celoso, porque ella sabe mucho sobre estaturas de hombres. Pero claro, no había razones para sentir celos, aunque Taeha solo se reía, porque claramente sabe mucho más de ella de lo que Jae-soo piensa. Así caminaron juntos hasta que finalmente Jae-soo notó los zapatos desgastados de Taeha. Se preguntaba el por qué gastar en flores en vez de zapatos, así que le preguntó la razón de comprar flores todos los días. Y Taeha la impactó al decirle: no hay ley que diga que no se puede comprar flores si eres pobre. Y Jae-soo le daba la razón. Jamás había pensado en ello, y ahora se avergonzaba de su prejuicio pobre. Incluso intentó criticarlo. Ahora se daba cuenta que siempre hacía ramos para la gente, pero jamás pensó en darse uno a sí misma. Un de mí para mí. Así, tras darle la razón, le agradecía por su compañía. Pero claro, este pícaro no desaprovechó la oportunidad, pidiéndole permiso para poder verla más a menudo. Mientras tanto, en la compañía donde trabaja Min Yeol, Ari se encontraba buscando a su disque hombre ideal. En eso escuchó la conversación de un tipo con Min Yeol. Aquel le preguntaba a Min Yeol cómo le va con Ari. Así empezó a hablar mal de ella, decirle que ella lucía la muy digna, la altiva, la inalcanzable. Pero una vez que las usas, no vuelven a ser las mismas. Min Yeol, que aunque no me cae bien, hoy hizo algo muy de hombre: pedirle a este tipejo que cerrara su hocico. No era divertido escucharlo ladrar. Así regresaba de su tiempo de descanso y apenas Ari lo vio, corrió a abrazarlo. Al inicio, tras entregarse a Min Yeol, pensó que después de que pasara eso, él perdería interés en ella. Y hoy, al ver que no habló mal de ella, sino más bien cayó a ese tipejo, pues estaba segura, no se había equivocado con él. Y qué oficina, ni trabajo, ni qué 8 cuartos. Ari quería entregarse a la pasión con este hombre. Desde ese día, Jae-soo seguía siendo atenta preparándole la comida a su esposo, pero Min Yeol andaba como perro enamorado, ignorando por completo a su esposa. Por otro lado, Jae-soo al menos ahora tenía quien le escriba y le desee suerte, así que al menos tenía algo de distracción y protección, porque Taeha siempre estaba al pendiente de ella. Hoy llegaba un cliente muy ebrio a ese motel donde ella estaba atendiendo, y bueno, ese borracho según pensaba pagar con su tarjeta de identificación y se molestaba porque no le daba la llave de su habitación, hasta que en eso un trabajador de Taeha llegó a pedir todas las habitaciones disponibles, y como ya no habían habitaciones para este tipo borracho, pues salía todo enojado, y Taeha no tardó en seguirlo para seguramente castigarlo por meterse con su Jae-soo.
Dado a que no habían habitaciones que reservar, su jefa le pidió a Jae-soo irse temprano. Ya no había por qué ella tenga que quedarse más tiempo. Y al llegar, notó que Min Cheol no había comido lo que preparó, ni siquiera había llegado. Así que, con ello iniciaba su infierno. Desde ese día, cada cierto tiempo, el celular de Jae-soo sonaba. Tae-ha siempre le enviaba mensajes para darle energía y motivación para su trabajo, y aunque ella no respondía, se sentía feliz de al menos tenerlo a él en su vida. Y claro, Tae-ha estaba acechándola, lento pero seguro, y mientras sonreía a su amigo Dong-woo, quería saber por qué se ve feliz. Tae-ha le respondió que una chica ignora sus llamadas, y obviamente era impactante. ¿Qué mujer se atrevería a rechazar a semejante ejemplar de hombre? Ya más tarde hoy, Jae-soo cocinaba, cuando en eso su marido ausente, por fin presente, decidió abrazarla. Y por primera vez en la historia tras probar la comida, le decía que está muy rica. La halagaba por ser una gran cocinera, pero lo que hablaba era su torcido corazón de pecador. Porque mientras él vive la vida loca, su esposa solo trabaja y vive para él. Y en eso, el muy miserable pensó, es verdad que engañar fortalece la relación de una pareja. En eso, ella le preguntó si ya compró el perfume y este dijo que no, que supuestamente le daba remordimiento gastar ese dinero. Pero ella le pedía gastarlo, no había problema. Y eso a Min Cheol le parecía aburrido. ¿Cómo es que ella es tan amable, aburrida y extraña? En eso, Min Cheol, al sentir el cuerpo de su esposa, empezó a echarle mano. Poco a poco notó que todo en su esposa se siente mejor que Ari. Quería tenerla, poseerla, pero al final decidió soltarla y dejarla en paz, pues Jae-soo no quería hacerlo en ese momento. Sin embargo, el miserable de Min Cheol solo pensaba que Jae-soo era una flor que recogió descuidadamente cuando era joven, una flor que incluso ya no tiene espinas. Así se iba a descansar y descaradamente conversaba con su amante, pensando en pedirle que lo acompañara a comprar el perfume. No quería ir con su esposa porque ella siempre se fija en el precio de todo. Es aburrido verla limitarse, así que Min Cheol prefería ir con alguien que sí se divierta al comprar. Por otro lado, ya Tae-ha se encontraba investigando al esposo de Jae-soo, descubriendo su amorío. Pero más que pensar en revelarlo, lo que deseaba era acompañar a Jae-soo hasta que esa relación que tiene se destruya por su propia cuenta. Pero mientras la vida de Jae-soo se convirtió en un mundo de trabajo, había aceptado trabajar en más sitios a la vez, con tal de poder darle cierto lujo a su esposo. Pero hoy Tae-ha le pedía verla un momento. Así salió de su trabajo y caminaron juntos un momento. Ella observaba a Tae-ha con un aura más madura. Pero en eso Tae-ha, que sabía que ella irá a su otro trabajo, le pedía acompañarla. Era oscuro y no lo decía por ella, sino porque él decía tener miedo. Para Jae-soo no había lógica, él es tan alto. Y en ese caso, él pensaba ir tras ella, resguardándola. Y así empezó a caminar tras ella, hasta que notó que ella tenía 2 marcas en su cuello. Tae-ha le dijo que al parecer un mosquito le había picado, pero no había lógica, hasta que Jae-soo recordó que ayer la sanguijuela de su esposo la mordió. Se avergonzaba y decía, sí, fue un mosquito. Tae-ha, al notar su vergüenza, cubrió las marcas con una curita. Y mientras lo hacía, le preguntaba el por qué no le ha respondido en todo este tiempo. Pues siempre le escribe y se pone triste cuando ella no responde. Jae-soo, en todo este tiempo, no había pensado en qué debía responder, porque simplemente no sabía qué decirle. Pero entendía la sensación de tristeza de que tras enviar varios mensajes, no haya una respuesta. Se disculpaba y entendía que no debe ser divertido ser amigo de una mujer mayor a él. Y ahora ella sabía que quizás se aferró a tener una amistad con Tae-ha tras ver que su esposo está harto de ella. Aunque hoy Tae-ha le aclaraba que no esperaba disculpas. Solo está haciendo un berrinche como un niño pequeño. No tenía por qué sentirse mal por un interés unilateral y le pedía que simplemente actuara como ella lo desee.
Así al día siguiente empezó a hacerle caso, a actuar como se le plazca. Por primera vez compraba una rosa roja para sí misma, pues era algo que nunca antes había hecho. Llegó a casa y emocionada tomaba una foto de su hermosa flor e incluso se la envió a Taeha, mientras que ya Min-cheol llegaba a casa, pero ya llegaba hablando con su amante pactando una salida. Así ingresó a la casa y rápidamente le explicó a su esposa que solo llegó a cambiarse de ropa. Supuestamente tenía que volver a trabajar, aunque en eso vio la flor. Preguntó por ella y Hae-soo le dijo que quería tener algo bonito en casa, así que compró una flor. Y el pensar en que solamente compró una conmovió su frío corazón. Min-cheol se acercó como un perro en celo a besar a su esposa, poseerla y hacerla suya esta noche. Pues él pensaba ir a ver a otra mujer, pero al verla hacer algo que nunca antes había hecho, activó su deseo. Este tonto pronto mencionó que lo hará rápido porque ya tiene que irse, pero Hae-soo le pedía esperar. Hoy era un día peligroso, pero en eso este tonto le dijo que ella no quedará embarazada haga lo que haga. Y obviamente fue un golpe bajo para Hae-soo, reviviendo el dolor del pasado. Y ya más tarde, Hae-soo arreglaba la ropa de su esposo y notó algo. En la ropa habían rastros de maquillaje, una prueba suficiente para hacer que su corazón empezara a marchitarse aún más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síganos en Facebook. ¡Hasta la próxima!